Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. Bienvenidos a una nueva exploración de las fuentes. El material que tenemos hoy es una verdadera joya, una biografía de Gutenberg para niños publicada en Barcelona en 1940. Vaya año. Totalmente. Y el título ya lo dice todo. Gutenberg, el inmortal inventor de la imprenta. Su vida narrada a la juventud. El inmortal inventor. Ahí es nada. Exacto. Y digo que es una joya, porque hay que olvidarse del inventor que creemos conocer. Este libro nos presenta a un Gutenberg que es casi un superhéroe torturado. Sí. La historia está llena de amor, de sueños proféticos, incluso de acusaciones de brujería. Lo que vamos a hacer hoy es meternos de lleno en la historia que nos cuenta este libro. Porque la idea no es solo entender el invento, sino al personaje que construye su autor, Álvaro de la Helguera, en ese contexto histórico tan particular. Totalmente. Y para que nos hagamos una idea del tono, el prólogo es oro puro. El autor se dirige a los queridos niños y lanza una metáfora increíble. A ver. Dice que la hazaña de Gutenberg fue como si alguien se lanzara a la conquista del mundo con 30 soldados de plomo. O sea, desde la primera línea ya no hablamos de un artesano. Claro. Hablamos de un conquistador, de un titán. El libro lo presenta como un hombre de voluntad inagotable y su vida una odisea. El escenario está montado para una epopeya, no para una biografía técnica. 30 soldados de plomo. Me encanta. Pues empecemos por el principio de esa odisea, que arranca como una película. Sí. El sacristán de Haarlem. Tenemos a nuestro protagonista, Juan Heijmans de Gutenberg, caminando solo, al atardecer, por un camino en Holanda. Viene de un viaje largo, y de repente se encuentra con otro caminante, un tal Lorenzo Coster. Y en ese mismo encuentro, el autor ya nos dibuja dos mundos muy distintos. Gutenberg, aunque vaya con traje de peregrino, es de una noble familia de Maguncia. El libro incluso se recrea en su linaje, menciona antepasados en las cruzadas. En cambio, Coster es el humilde sacristán del pueblo. Pero lo más curioso es, ¿por qué está Gutenberg ahí? Claro, ¿qué hace un noble alemán en un camino de Holanda? Pues el libro dice que fue exiliado 2 veces de Maguncia por la lucha de clases. Momento, ¿has dicho lucha de clases? Sí, tal cual. En el siglo XV suena, no sé, un poco... Suena totalmente anacrónico, ¿verdad? Y lo es. Es que es un detalle muy revelador. El autor, Álvaro de la Helguera, está usando la terminología de su propia época, de los años 30 y 40. Claro. Proyecta una visión del siglo XX sobre el pasado para hacerlo más comprensible o más relevante para sus queridos niños. Es un detalle que nos dice mucho más del autor y de su tiempo que de Gutenberg. Está traduciendo la historia, por así decirlo. Bueno, pues en medio de esa conversación entre el noble exiliado y el sacristán humilde, surge la magia. Coster le cuenta casi sin darle importancia que para cortejar a su amada Hilda, talla sus iniciales en trocitos de madera de sauce, y que un día envolvió una de esas tallas en un pergamino Y al día siguiente, sorpresa, las iniciales se habían quedado perfectamente marcadas en el papel por el relieve de la madera. Claro, para Coster fue una anécdota bonita, una señal de buena suerte en el amor. Pero para Gutenberg fue una explosión en su cerebro. Es el momento el eureka. Y lo que me fascina de la fuente es eso, que sitúa el origen de la imprenta no en un cálculo de ingeniería, no en un taller. No, sino en un gesto de amor, en una casualidad en medio de un camino. El texto dice que esa noche Gutenberg no puede dormir, que se obsesiona y piensa. En esa inicial vislumbro un descubrimiento de inmensos horizontes. A partir de ahí, la obsesión lo consume. Abandona a Coster, viaja a Estrasburgo y se encierra, nada menos que en la celda más alta de un convento para empezar a experimentar en secreto. Así que tenemos a nuestro héroe con una idea revolucionaria, nacida del amor y la casualidad. Pero claro, una cosa es tener la idea. Y otra muy distinta es ejecutarla. Ahí es donde empieza su verdadero calvario, encerrado en Estrasburgo. Y no es solo un calvario técnico. Para nada. De hecho, el autor le añade una carga moral enorme desde el principio. Justo cuando Gutenberg consigue su primer éxito, una impresión muy rudimentaria con letras de madera unidas por un hilo. Primer alfabeto, grosero pero sublime, escribe el autor. Exacto.
Pues esa misma noche tiene un sueño que lo atormenta. Sí, el sueño de las dos voces. La primera es la voz del ego, del triunfo. Regocíjate, Juan, serás inmortal. La luz se propagará por ti. Vaya, le promete la gloria eterna. Pero la segunda voz es terrorífica. Le dice, sí, Juan, serás inmortal, pero ¿a qué precio? Le advierte de que el ser humano es perverso y que usará su invento para el mal, para difundir el vértigo, la desgracia y el crimen. Y le lanza una pregunta demoledora. ¿No te espanta la responsabilidad que pesará sobre tu alma? O sea, que el primer gran obstáculo no es técnico, es una crisis de conciencia. Exacto. Y esta escena del sueño es fascinante, porque no es solo una reflexión abstracta. Pensemos en el contexto del libro. Se publica en 1940, pero lleva el imprímase del Obispado de Barcelona de 1929. Claro. El autor está obligado a enmarcar el invento en un contexto moral, casi teológico. No puede ser solo un avance técnico, tiene que ser un don de Dios. Claro, cuyo uso correcto o incorrecto pesa en el alma del inventor. Ahí está. La tecnología se presenta como una prueba moral, algo muy propio de la mentalidad de la época que censuraba el libro. Al final decide seguir adelante, pensando que los dones de Dios no son nunca malos. Pero claro, tanto secretismo y tanto experimento nocturno empiezan a levantar sospechas. Claro. El siguiente capítulo se llama, muy apropiadamente, Artes de Alquimia, y aquí la paranoia se dispara. Sobre todo por culpa de un personaje maravilloso, el hermano Junípero, un lego que está convencido de que el diablo anda suelto por el convento. Y para él, la prueba irrefutable es un resplandor rojo que sale de la celda de Gutenberg por la noche. Su primera conclusión es, y esto es una cita directa, temo que sea la luz de un ojo de Satanás. Es increíble. Es que cualquier cosa que no sea una vela o la luz de la luna es obra del diablo. Claro, la innovación es por definición satánica para él. Y claro, cuando espía por la rendija, lo que ve lo confirma todo. Gutenberg, rodeado de retortas, manejando chorros de fuego. Para Junípero es un brujo alquimista con un pacto con el diablo. Es que no hay otra explicación posible para él. Y la cosa se pone mejor cuando llega un visitante, Andrés Dritzgen, un experto en fundición. Los legos le advierten de que va a ver a un hombre, que no sé si anda en tratos con el diablo. Ya me imagino la escena. Y el hermano Junípero, en plan película de misterio, le susurra a un compañero en latín, sulfurio insapit, que significa huele a azufre. La prueba definitiva. Se santiguan y dejan pasar a Dritzgen, que se encuentra un Gutenberg pálido, maciliento, rendido por el continuo trabajo. Claro, normal. Y a pesar de los rumores, Gutenberg lo acepta como discípulo, pero de nuevo, manteniendo el secreto. Dritzgen cree que se dedica a la orfebrería y atallaba joyas. Pero el secreto no puede durar para siempre. Años después aparece un viejo amigo, Federico, que viene a rogarle que vuelva a casa. Ajá. Le dice que su hermana Ana, su prometida, morirá de nostalgia. Gutenberg se niega y le suelta una frase que define su ambición. Voy en pos de un ideal que, si llego a realizarlo, revolucionará el mundo, me hará rico y poderoso, me será dable difundir la palabra de Dios por el mundo. Y para convencerlo por fin, le enseña el taller, le muestra cómo los monjes tardan meses en copiar un solo libro a mano, un trabajo penoso que produce obras imperfectas y carísimas. Sí, y le explica su plan. Yo haré libros mejores, más asequibles, más rápidos, y le enseña la técnica. Grabar las letras al revés en madera, unirlas, entintarlas y prensarlas. Pero también le confiesa el gran problema que tiene. Ahí está la clave. Le dice que las letras de madera se cansan, se deshacen, se aplastan, no aguantan la presión continua de la prensa. Claro, por eso busca una solución más duradera, hacerlas de metal. Y aquí, aunque el libro lo llame Drogas producto de la alquimia para darle ese toque misterioso, está rozando la clave del éxito histórico de Gutenberg. ¿Qué es la aleación? Exacto, su aleación de plomo, estaño y antimonio. Era una fórmula que se enfriaba rápido, sin deformarse, y tenía la dureza justa, perfecta para la producción en masa. El libro lo convierte en magia, pero en realidad era metalurgia de vanguardia. O sea que esos fuegos y esos humos que asustaban a los monjes eran en realidad I+D del siglo XV. Exacto.
Y es para financiar esta investigación que forma una sociedad con Drieschen y otros 2 socios. Pero de nuevo, con un truco. A ver. El contrato social no menciona la imprenta por ningún lado. Gutenberg ocultaba temeroso su gran invento. La tapadera oficial del negocio era la fabricación de espejos de metal para vender en una feria en Aquisgrán. Qué bueno. Usaban un negocio legítimo y rentable para financiar en secreto el proyecto que cambiaría la historia. Una estrategia brillante, la verdad. Se mudan del convento a una casa en la ciudad, pero claro, los rumores les persiguen. Y aquí el libro nos regala una escena que es puro costumbrismo. Es fantástica. 2 vecinas de balcón a balcón cotilleando sobre los nuevos inquilinos. Me encanta esa parte. Se quejan de gemidos y ruidos de cadenas por la noche. Una dice que ve reflejos extraños y que el humo rojo de la chimenea no deja ni ver la luna. Y la conclusión es: será peligroso dormir pared por medio de la casa de ese hombre embrujado. Es que es lógico para ellas. Y una de ellas, Ennel, decide pasar a la acción. Va a quejarse al sereno, a Hans Fulter, y describe a Gutenberg, atención, como un quiromántico que viste de caballero. Quiromántico, o sea, que lee las manos. La lista de acusaciones no para de crecer. Alquimista, brujo y ahora adivino. Y le promete al sereno que si vigila a medianoche verá extrañas cosas. Sombras, fuego y, mi parte favorita, manos largas, con uñas como garfios que trasvasan líquidos. Es que es puro cine de terror. Totalmente. Y esta escena, aunque sea cómica, encapsula perfectamente uno de los temas centrales del libro: el pánico de la sociedad ante lo que no entiende. Sí, desde luego. Para ellos, un taller metalúrgico funcionando de noche no es un lugar de trabajo, es una guarida de brujos. El progreso, para el vecino de a pie, es indistinguible de la magia negra. En definitiva, la visión que nos ofrece esta biografía de 1940 es la de un Gutenberg que no es solo un técnico brillante, es un visionario romántico, un héroe con una voluntad de hierro. Sí, un hombre atormentado por las consecuencias morales de su creación. Y sobre todo, alguien constantemente malinterpretado y temido por el mismo mundo al que quiere iluminar. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. El libro describe cómo los legos y los vecinos atribuyen aquello que no pueden explicar, el humo, el fuego, los ruidos de un taller, a la brujería, a Satanás, a lo sobrenatural. Sí. Y esto nos lleva a preguntarnos algo. ¿Ha cambiado realmente tanto nuestra reacción inicial como sociedad ante lo que es radicalmente nuevo y disruptivo? Buena pregunta. ¿En qué medida la lucha de cualquier innovador, hoy en día, sigue siendo no solo contra los desafíos técnicos de su propia creación, sino también contra la percepción, los prejuicios y el miedo de la misma sociedad a la que en teoría pretende servir?